Agradecer la amable y generosa colaboración que nos brinda el Partido Popular para que participemos en la votación de sus presupuestos, pero anticiparle ya que el Grupo de Unidos Podemos en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pues no va a apoyar los presupuestos del Partido Popular por razones obvias que significan que defendemos modelos contrapuestos y tenemos otras prioridades a las que dedicar esas partidas que ustedes la dedican a otras cosas. Pero de nuevo reiterarle nuestro agradecimiento por esa invitación. Respecto a los plazos, sí nos gustaría, señor consejero, que nos dijera la fecha de culminación, es decir, y la fecha de comienzo de esa obra, porque nos preocupa, es decir, siempre se anuncian y sobre todo en años preelectorales, desgraciadamente se suele tener mucho la costumbre de hacer anuncios de obras que llevan arrastrándose el problema durante décadas, como este es el caso, y no querríamos ser partícipes ni cómplices desde este Parlamento, el Grupo de Podemos, en que le anunciemos a la población que se va a solucionar el asunto en un tiempo determinado. Por tanto, el compromiso de ustedes, el compromiso del Gobierno y del Cabildo de Tenerife conjuntamente con el Gobierno de Canarias, y por eso le demandamos que nos concrete un poco más la cuestión de fechas y plazos. Y otra pregunta que le planteamos también, si nos la puede responder en su intervención posterior, es que si hay algún estudio técnico en estos momentos que yo desconozco, que haya desestimado ya por inviable el usar durante determinadas horas a lo largo de todo el trayecto, y sobre todo del norte hasta la laguna, la de Santa Cruz parece que tiene una solución más factible, pues un carril reversible y sin necesidad de nuevos carriles. Es una pregunta que le planteo porque desconozco si hay un estudio técnico. Sí ha habido ofertas de soluciones diferentes, pero digo, hay un estudio técnico en estos momentos que ya haya desestimado el asunto del carril reversible Puerto de la Cruz o la zona del norte en general hasta la laguna, y que sea, lógicamente son horas, entre las 6 de la mañana y las 10, y por la tarde en dirección contraria hacia el norte, que es lo que está ocurriendo para la cuestión de los tráficos. Mire, en los informes que he tenido ocasión de acceder, todos ellos hablan de las bondades del carril Busbao y lo centran en las conclusiones. Hablan de mejora sustancial del servicio que generan estos carriles exclusivos para los usuarios, ahorros de tiempo, lo cual es absolutamente imprescindible, y ahorros en la inversión a realizar, lo cual también es muy importante para una sociedad que tiene recursos limitados y necesidades mucho mayores que esta. Por tanto, yo creo que la población de la isla y los visitantes, porque también contamos con ellos, que esto también forma parte de la marca Canarias, del modelo de Canarias, es decir, cuando un visitante viene aquí y resulta que para, por ejemplo, en el aeropuerto del sur tiene que salir para poder estar normalmente en el aeropuerto 1 hora y media, 2 horas antes para hacer la lista de espera y demás allí para el avión, pero es que tienen que salir a veces con 4 y 5 horas de anticipación de los hoteles para llegar a tiempo al hotel. Esto deteriora mucho la imagen de esta isla en cuanto a lo que significa, pues, cómo estamos, cómo hemos programado. Y aquí no podemos evadir responsabilidades porque, claro, yo he escuchado muy atentamente la intervención de la representante del Grupo Nacionalista Canario, que me ha parecido muy razonable, pero es que ustedes llevan un cuarto de siglo gobernando tanto en el Gobierno de Canarias y casi otro tanto en el Cabildo de Tenerife, con algún lapsus también que ha estado el PSOE. Entonces, aquí hay responsabilidades concretas, no hemos pensado a largo plazo. ¿Y saben qué nos pasa en esto de la política? Que como estamos sujetos a elecciones cada 4 años, los tiempos son tan cortos que normalmente se piensa en el cortoplacismo, en ofrecer soluciones inmediatas para que en las próximas elecciones nos voten, a veces hasta en vender humo, en hacer promesas que luego no se cumplen. Nosotros creo que tenemos la obligación de pensar al menos en 2 generaciones vistas. Y alguna gente sí que ha pensado en eso, pero con otro modelo. Yo desde hace años recuerdo que me llamó mucho la atención cuando escuché por primera vez el concepto de isla-ciudad referido a Tenerife. Y nuestras autoridades de algún momento anterior que estaban en el Gobierno de Canarias, en el Cabildo, hablaban sotoboche, porque nunca eso fue un debate social en esta isla, del concepto de isla-ciudad. Es decir, hagamos una autopista que rodee la isla y hagamos una gran conurbación
que sea la isla como tal, es decir, un continuo. En la práctica eso casi se está consiguiendo, porque si nosotros miramos el norte de Tenerife, todo está iluminado desde Teno hasta Punta Naga prácticamente. Al sur de Tenerife le quedan todavía algunos pocos lugares, pero es porque son ventosos y poco deseables, como Fania, Arico y todo eso por ahí, pero si no también estaría ya ocupado. Por tanto, yo creo que desde el Parlamento y desde los gobiernos de las instituciones tenemos la obligación de pensar más allá, de buscar soluciones para la ciudadanía, más allá de lo que significa el periodo corto electoral. Hay que pensar en el largo plazo, aunque eso no tenga réditos políticos, y ahí es donde hay que venir al consenso, porque el consenso también en estos casos, a largo plazo, es necesario en la política canaria, cosa que no ha abundado, desgraciadamente. Yo pienso que hay muchas posibilidades de que se consensúen cuestiones a medio y largo plazo que beneficien al conjunto de la ciudadanía que nos lo está demandando continuamente. Por otra parte, a mí me surgen varias preguntas con este asunto, ¿no? ¿Por qué se opta por la solución del bus BAO para el norte de Tenerife y no para el sur, cuando tenemos el mismo problema? Y para el sur ya se ha delimitado claramente que son un carril de ida, otro de vuelta y además el tren. Es decir, ustedes saben que nosotros aquí en este Parlamento y en las calles y desde hace mucho tiempo, algunos de los que no estamos hace mucho tiempo aquí, pues hemos defendido públicamente que los trenes no son una necesidad perentoria ni una solución al problema. Aunque nos digan que sí, que en escaso tiempo transportan a mucha más cantidad de gente, etcétera. Es una obra multimillonaria. Y resulta que hay soluciones dadas en muchos otros lugares y en los informes técnicos que se han dado, como los carril bus BAO, que ya están, que ya no hay que construir más cosas, que ya no hay que deteriorar más territorio, que ya no hay que hacer a la gente estar sentadas en los coches consumiendo energía y por tanto proliferando la contaminación en estas islas que somos la tercera zona del Estado español que en los últimos 15, 20 años más ha crecido en contaminación atmosférica. Nosotros no podemos estar ocupando esos altos rankings, ¿no? Innecesariamente. Y sobre todo en lugares donde podríamos disponer de mucho más transporte público, de transporte eléctrico, generada esa electricidad por energía renovable, en un lugar donde tenemos tantas posibilidades de que eso ocurra. Por tanto, las apuestas están claras. Lo que pasa es que aquí hay dos modelos. Ha habido un modelo de desarrollo que es que se vació o se paralizó el puerto de la Cruz y la zona norte, se desprotegió la zona de Isla Baja, por ejemplo, en el norte de Tenerife, y se generó un polo de atracción hacia el sur de Tenerife. Un polo de atracción que ha generado más territorio, consumo de territorio, que ha generado más consumo de agua, que ha generado el modelo de servicios que tenemos actualmente, ¿no? Es el modelo productivo. Las zonas industriales se sacaron un poco de las ciudades, han quedado en las exteriores de Santa Cruz, han quedado en Güímar, en Granadilla, pero ¿qué ha ocasionado eso para la población de una isla? Porque desde el norte, desde la capital y de otros lugares, haya centenares de personas, miles de personas cada día, trasladándose al nuevo polo de desarrollo del sur, que es el del turismo. Y entonces hemos visto que las carreteras se hacen innecesarias, porque claro, esto ha ido aparejado a una no mejora del transporte público. Por tanto, digamos que todos, en general, se nos ha interiorizado una idea, que es la siguiente. Es decir, para mejorar en la escala social, pues todos vamos a tener un coche, para de alguna manera trasladarnos de un lugar a otro en nuestro coche, aunque vayamos uno en cada uno de los vehículos que se transportan, y el transporte público, mientras tanto, mortecino, casi de subsidiariedad, casi subsidiario en estas islas. Por tanto, yo creo que ese es un modelo que se ha interiorizado dentro de la población y que debíamos de alguna manera revertirlo. Y revertirlo se revierte con soluciones que sean razonables, con soluciones que no vayan más al deterioro del medio ambiente, con soluciones que de alguna manera propicien que la gente sea atractivo trasladarse en transporte público. Yo les digo que es un tormento cada vez que uno va a la parada de las guaguas, porque no sabe cuánto tiempo. Mira, por un minuto, si coges la de las 7 de la mañana o coges un poquito más tarde, 10 minutos más tarde otra, pues ya resulta que has tardado, se te colapsa la autopista y tarda 3/4 de hora o a veces 1 hora más de lo que tenías ya previsto en el anterior transporte.
Por tanto, eso hace que no sea competitivo ni sea deseable el transporte, y solo le quede para aquellos que no les ha quedado más remedio porque no han podido tener el coche o optaron por no tenerlo, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que buscar otras soluciones, y la del sur del carril pulsado para el sur tampoco renunciamos a seguirla exigiendo. Y finalmente, yo creo que plantear esto que planteamos de hablar de políticas a largo plazo, de políticas concurrentes para solucionar los problemas de la gente y no que sean reinos de taifas y cada cual vaya buscándole una solución, porque las políticas, cuando se habla de desarrollo, ¿me queda algo? Ya. Está fuera de tiempo, realmente. Bueno, termino enseguida. Cuando se habla de modelo de desarrollo, en las soluciones a esas políticas habrá que hablar de que de las distintas consejerías concurren a las soluciones de los mismos problemas. Por tanto, le pregunto últimamente, ¿no le parece que una generación es demasiado castigo para la población de esta isla en este asunto del tráfico? Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.